Cubría la noche en una casa donde la oscuridad no se veía, se escuchaba. Cuando el quinqué se apagaba, el mundo quedaba reducido a ruidos del monte y al rechinido de la puerta de la cocina, una tabla vieja que siempre avisaba cuando alguien entraba. Yo era muy joven entonces y dormía con mi familia. La cocina quedaba al fondo, separada por esa puerta. La primera vez ocurrió alrededor de la 1. El rechinido fue lento, cuidadoso, como si alguien empujara sin querer delatarse. Luego vino un golpe seco y otro más, platos moviéndose, una olla tocando la mesa. No hubo pasos. Nadie cruzó el piso. Al amanecer, los trastes seguían tirados como prueba de que no había sido un sueño. Las noches siguientes se repitió. Mi abuela se sentaba a rezar en voz baja. Mi hermano se tapaba la cara. Mi madre puso una tranca en la puerta y marcó la entrada. Aún así, al amanecer la tranca aparecía corrida y las marcas alteradas. El aire se sentía pesado, como si la casa respirara distinto. Una tarde, mi madre buscó a una vecina de las que saben leer el monte. Caminó por la cocina, miró el piso y guardó silencio. Luego dijo algo que no sonó a consejo, sino a advertencia: no es animal común y no entra por hambre. Esa noche colocamos protecciones simples y rezamos como si nos estuviéramos despidiendo. Cerca de la 1, el rechinido volvió. Pero ya no fueron trastes primero. Hubo un jadeo, profundo, cansado, demasiado grande para venir de un rincón. Sentí un frío subir por la nuca. Un familiar decidió velar. Se sentó con una lámpara en la sala, sin hablar, esperando. El tiempo se estiró. Cuando la puerta se abrió, la luz alcanzó una silueta baja y ancha, pegada al piso. Los ojos reflejaron de un modo inquietante. No se movía como perro ni como persona. El aire se cerró. Un sonido imposible llenó la cocina y la figura se replegó hacia el patio. Nadie durmió. Al amanecer, el pueblo habló en voz baja. Las miradas se cruzaban y se evitaban. Algo había ocurrido más allá de nuestra casa, y nadie quiso explicarlo. Retomé el día con la sensación de no haber dormido nada. Afuera, el sol apenas alcanzaba a secar el rocío, y aún así el ambiente seguía denso. El pueblo despertó con murmullos. No eran chismes claros, eran frases cortadas, miradas de reojo. Antes del mediodía, la noticia se confirmó sin decirse del todo: un vecino de la zona del monte había aparecido sin vida. Nadie explicó causas, nadie hizo preguntas en voz alta. Fuimos al velorio por compromiso. El calor, las velas y el rosario hacían el aire pesado. Cuando intentamos acercarnos, nos pidieron esperar. Un hombre mayor se inclinó hacia mi familiar y le susurró algo que no alcancé a oír. La respuesta fue un asentir breve. En ese instante entendí que muchos sabían más de lo que estaban dispuestos a contar. De regreso, por una vereda, vi marcas oscuras en el suelo, como si algo herido hubiera pasado deprisa durante la noche. Mi estómago se cerró. Al llegar a casa, mi familiar hizo algo que no le conocía: pidió rezar. Se quedó quieto, con la mirada perdida, hasta que el sol cayó. Esa noche no hubo ruidos. La puerta no rechinó. La casa, por fin, sonó normal. Días después, decidió irse a trabajar lejos. Antes de partir me jaló aparte y me dijo, sin rodeos, una regla que aquí se repite como advertencia: si en la noche escuchas que te llaman por tu nombre, no respondas. Ni aunque suene conocido. Ni aunque parezca alguien de los tuyos. Con los años me fui de ahí. Volví alguna vez y la casa ya no era la misma, la zona cambió, el monte retrocedió. Aún así, cada vez que paso cerca y cae la noche, evito quedarme. Aprendí que hay puertas que se abren solas y no buscan comida. Buscan atención. Y eso, aquí, siempre termina mal. Cubría la mañana en una casa que todavía dormía.
Yo era muy joven y el cielo apenas clareaba cuando mis perritas empezaron a ladrar con una desesperación que nunca les había visto. No era un aviso normal. Era miedo. Me acerqué a la puerta principal y, a través de la reja, lo vi. Era un perro grande y completamente negro. No mostraba los dientes ni gruñía. Solo estaba ahí, inmóvil, mirándome. Intenté ahuyentarlo con gritos y movimientos. No reaccionó. Le arrojé agua y, después de unos segundos, se dio la vuelta y se fue con calma, como si hubiera decidido retirarse por cuenta propia. Cerré la puerta y traté de convencerme de que ya había pasado. Regresé al cuarto y me senté en la cama. No habían pasado ni 10 minutos cuando mis perritas volvieron corriendo y se pegaron a mí, temblando. Entonces escuché los golpes. Venían de la puerta principal. Eran firmes, rítmicos. Imposibles. Para que alguien golpeara ahí, la reja tenía que estar abierta, y no lo estaba. El corazón se me subió a la garganta. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, hasta que el miedo me empujó a moverme. Busqué dónde esconderme y me asomé con cuidado por una ventana lateral. Lo que vi me heló por completo. El perro negro estaba ahí otra vez, pero ya no estaba apoyado en el suelo. Estaba erguido en 2 patas, golpeando la puerta con las delanteras, como si supiera exactamente dónde y cómo hacerlo. Cuando notó que lo observaba, giró la cabeza con lentitud. Sus ojos se clavaron en los míos. No eran los ojos de un animal confundido. Eran atentos. Conscientes. Sentí que me estaban midiendo. Me alejé de la ventana de un salto y me quedé en silencio, con el cuerpo rígido. Los golpes continuaron durante lo que pareció una eternidad. Luego, de pronto, se detuvieron. No me moví hasta que el sol estuvo alto. Cuando el ruido cesó, el silencio me dejó más expuesto que los golpes. Me quedé sentado en el piso, con las perritas pegadas a mis piernas, hasta que la luz llenó la casa. Entonces me atreví a salir al patio. La reja estaba dañada, forzada desde afuera, como si alguien hubiera probado su resistencia con paciencia. Esperé a que regresara mi abuela. Al verme, notó de inmediato que algo no estaba bien. Le conté todo, sin adornos. Mientras hablaba, su rostro perdió color. No me interrumpió. Tomó el teléfono y pidió ayuda a alguien que conocía desde hacía años. Después, como si le pesara la voz, me dijo que había visto a ese mismo perro décadas atrás, cuando vivía en el sur. Me contó que la siguió durante varios días, que se dejaba ver solo para desaparecer después, y que una noche le habló con una voz áspera, prometiéndole volver cuando ella tuviera a su primer nieto. Nunca lo contó por miedo a que no le creyeran. Al escucharme, entendió que aquello había regresado. Esa tarde no me quedé solo. Cambiamos rutinas, cerramos la casa temprano y evitamos hablar del tema. Nadie volvió a ver al perro, pero yo empecé a sentir algo distinto al salir a la calle, una presión en la espalda, la certeza de que alguien me observaba desde lejos. Desde entonces busco lugares concurridos, evito las madrugadas y no abro la puerta si no reconozco la voz. No sé si esa promesa sigue vigente o si solo quería que supiera que no estaba a salvo. Lo único claro es que hay miradas que no se olvidan, y presencias que no necesitan entrar para quedarse. Cubría la noche en un pueblo donde todos sabían de todos, incluso de lo que nadie quería decir en voz alta. Al final de mi calle estaba la casa de una mujer mayor a la que los adultos acudían cuando necesitaban arreglar algo y los niños evitábamos por puro instinto. Siempre había un olor raro cerca de su puerta y una sombra constante en sus ventanas, aún a pleno sol. Con el tiempo, esa figura temida se fue apagando. La gente dejó de visitarla, su casa se vino abajo y ella empezó a deambular sola, discutiendo con nadie, descuidada, ajena a todo. La respetaron, luego la compadecieron y al final la ignoraron. Yo era muy joven entonces,
Y en medio de ese caos cotidiano mi único refugio era una pequeña mascota que siempre me seguía a todas partes. Aquella noche, cerca de las 2, noté su ausencia. No estaba donde solía dormir. Escuché ruidos en el patio trasero, un crujir entre ramas que no reconocí. Pensé en algún animal callejero y salí con el teléfono para alumbrar, llamando en voz baja para no despertar a nadie. El aire estaba pesado. Un olor desagradable se colaba desde el fondo del terreno. Avancé despacio, apartando ramas, hasta distinguir una figura encorvada moviéndose con ansiedad entre la maleza. Al principio creí que era un animal grande, pero la forma de moverse no cuadraba. Cuando la luz alcanzó mejor, reconocí a la mujer del final de la calle. Estaba en un estado que no parecía humano. Me quedé paralizada, intentando entender qué estaba viendo. El miedo me cerró la garganta. Di un paso atrás y entonces comprendí que algo irreversible había pasado ahí, algo que no iba a poder borrar. Grité y corrí de vuelta a la casa, con el corazón desbocado, llamando a mis padres sin poder explicar bien qué había visto. Mis gritos despertaron a la casa. Mi padre salió primero, seguido de mi madre, y al verme temblando entendieron que no era una pesadilla. No supe explicar con palabras lo que había visto, solo repetía que estaba en el patio, que algo estaba mal. Ellos fueron al fondo con cuidado mientras yo me quedé atrás, incapaz de volver a mirar. Las autoridades llegaron poco después. El ambiente se llenó de voces bajas y movimientos contenidos. A la mujer la retiraron envuelta, sin resistencia, como si no estuviera del todo ahí. Nadie habló de rituales ni de cosas extrañas, lo trataron como lo que era, una situación límite, producto de abandono y deterioro. Esa noche no hubo sirenas ni escándalo, solo un silencio incómodo que se extendió por la cuadra. Días después supimos que la llevaron a un hospital psiquiátrico. Nos dijeron que su estado era grave y que no tenía red de apoyo. El pueblo reaccionó como suele hacerlo, cerró filas, evitó el tema y siguió adelante. La casa del final de la calle quedó vacía y, con el tiempo, empezó a caerse sola. Yo no seguí igual. Los ruidos nocturnos dejaron de ser historias para asustar. Entendí que hay horrores que nacen a plena luz del día, cuando nadie quiere hacerse responsable. Dejé de tener mascotas pequeñas y aprendí a encender las luces del patio antes de salir, aunque sepa que eso no borra lo vivido. A veces, cuando el viento trae un olor extraño o una rama cruje de madrugada, recuerdo esa noche y me repito que lo peor no siempre viene del monte. A veces vive a unas casas de distancia, creciendo en silencio hasta que ya es demasiado tarde. Cubría jornadas largas en un lugar donde el bosque se te venía encima. Llegué ahí como muchos migrantes, con lo puesto, sin hacer preguntas y agradecido por un techo. Las propiedades estaban metidas entre pinos altos y caminos de tierra. Incluso de día el ambiente se sentía pesado, de noche, el monte no callaba nunca. Éramos 4 viviendo en una cabaña pequeña, a pocos metros del límite del bosque. No había vecinos cerca. Si apagabas las luces, la oscuridad era total. Las primeras semanas pasaron sin problemas, trabajo duro, cansancio y dormir profundo. Hasta que una madrugada, alrededor de las 2, me despertó un sonido que no encajaba. No era viento. Era un silbido lento, controlado, que venía de entre los árboles. Me quedé quieto, pensando que estaba soñando, hasta que escuché a uno de mis compañeros moverse en la cama. No dije nada. El silbido se repitió, un poco más cerca. Sentí un nudo en el estómago. A la mañana siguiente nadie quiso hablar del tema. En trabajos así aprendes a callarte. No quieres problemas ni que te miren raro. Pero algo cambió desde esa noche. El lugar ya no se sentía igual. La segunda noche el sonido volvió, distinto. Ya no era un silbido. Era un murmullo, entrecortado, como si alguien pidiera ayuda desde la oscuridad.
Uno de mis compañeros se levantó creyendo que podía ser una persona perdida. Lo detuve antes de que llegara a la puerta. No supe explicar por qué, solo sentí que salir no era buena idea. Al amanecer encontramos marcas alrededor de la cabaña. Huellas raras, sin forma clara. Eso nos puso nerviosos. Decidí hablar con el encargado, un hombre mayor que llevaba años trabajando ahí. Le conté lo que habíamos escuchado. No se sorprendió. Solo me miró y dijo 2 reglas: no salgan de noche y no miren al bosque cuando escuchen ruidos. No explicó más. Esa tarde el silencio pesó más que el ruido. La tercera noche nadie durmió tranquilo. Apagamos las luces temprano y nos quedamos en silencio, atentos a cualquier ruido. Cerca de las 2, escuchamos pasos detrás de la cabaña, justo donde empezaba el bosque. Eran lentos, medidos, como si quien caminara supiera exactamente hasta dónde acercarse. Entonces escuché mi nombre. No fue un grito. Fue una voz conocida, la voz de mi hermano, diciéndolo como lo hacía en casa. El cuerpo me reaccionó solo. Me incorporé sin pensarlo, con la sensación de que tenía que salir. Uno de mis compañeros me jaló del brazo y me tapó la boca. No le hagas caso, susurró. En ese momento entendí por qué el encargado había sido tan claro. La voz cambió. Se volvió más grave, cansada, como si se hubiera hartado de fingir. Los pasos se acercaron a la pared y algo rozó la madera, despacio. Un olor fuerte se metió por las rendijas, pesado, difícil de ignorar. Nadie se movió. Apenas respirábamos. Luego, de la nada, todo quedó en silencio. Al amanecer, el encargado llegó temprano. Nos dijo que un trabajador de otra propiedad había salido de noche porque escuchó que alguien lo llamaba. No volvió. No hubo búsqueda ni preguntas. Solo una ausencia que nadie quiso explicar. Empacamos ese mismo día. No esperamos el pago ni discutimos nada. Nos fuimos sin mirar atrás. Desde entonces me pasan cosas raras. A veces, en la noche, escucho pasos afuera de donde vivo ahora. Sueño con esa voz llamándome por mi nombre. No sé qué era lo que andaba entre los pinos, pero aprendí algo que no se me va a olvidar. Hay cosas que aprenden como suenas y, cuando lo logran, no te sueltan del todo. Cubría el turno nocturno en una iglesia de muros gruesos, de esas que guardan el frío aunque el día haya sido soleado. El pueblo quedaba en silencio absoluto cuando caía la noche, y la silueta del campanario se recortaba contra el cielo como una sombra fija. Dormía en un cuarto pequeño detrás del altar mayor y seguía la misma rutina desde hacía meses: cerrar puertas, preparar velas y vigilar que nadie se acercara. Todo cambió una madrugada, alrededor de las 3. Me despertó un aleteo pesado en lo alto de la torre. No era el golpeteo nervioso de un ave pequeña, sonaba a algo grande acomodándose con calma entre las campanas. Me senté en la cama, escuchando. El sonido venía de arriba, sin duda. Tomé la linterna y salí al patio empedrado. Las losas estaban frías. Una neblina ligera rodeaba el campanario. Apunté la luz hacia lo alto esperando ver algún animal atrapado, quizá un nido grande. Entonces escuché el murmullo. Una voz vieja, ronca, como de una anciana hablando consigo misma. No distinguía palabras claras, pero la intención se sentía torcida. El frío me recorrió la espalda. Alumbré con más intensidad y solo alcancé a ver plumas oscuras moviéndose entre las campanas oxidadas. Regresé a mi cuarto con la sensación de que algo me observaba. Esa noche no volví a dormir. Las madrugadas siguientes, el ritual se repitió. Siempre a la misma hora, el aleteo, luego el murmullo constante. El cuerpo empezó a resentirlo. Amanecía agotado, con fiebre ligera y un cansancio que no se iba. La iglesia, que de día era tranquila, de noche se sentía cargada, como si guardara algo que no quería soltar. Una noche, cansado de huir, reuní valor.
Salí con la linterna y una cruz de madera. Subí algunos escalones hacia el campanario y apunté la luz directamente a la cima. Ahí estaba. No era un ave común. Era una forma enorme, oscura, con alas abiertas apenas. En el pecho distinguí un rostro humano, pálido, que murmuraba sin parar, mientras la cabeza del ave permanecía inmóvil. La linterna se me cayó. Sentí que el aire me faltaba. Cuando la linterna cayó al suelo, el murmullo se volvió más insistente. No era más fuerte, era más cercano, como si supiera que ya la había visto. La figura no se lanzó ni hizo ademán de bajar. Solo abrió un poco más las alas, midiendo el espacio, como si la torre le perteneciera desde siempre. Sentí una presión en el pecho que me obligó a retroceder. Corrí de regreso a mi cuarto y atranqué la puerta, aún sabiendo que esa madera no servía de nada. Me senté en la cama con el corazón desbocado, escuchando cómo el murmullo seguía allá arriba, constante, paciente. Antes del amanecer, un dolor seco me atravesó el pecho y el cuerpo se me fue en sudor frío. Desperté horas después con fiebre y un agotamiento que no se parecía al cansancio normal. Busqué ayuda ese mismo día. Fui con una anciana del pueblo conocida por entender esas cosas. Me escuchó sin interrumpirme, al terminar, se persignó varias veces. Dijo que no era un animal y que tampoco estaba completa. Según ella, cuando ciertas mujeres envejecen sin controlar su cambio, algo de lo humano queda atrapado en el cuerpo equivocado. Por eso el murmullo. Por eso no se iba. Me explicó que esas presencias se aferran a lugares cargados de rezos y despedidas. No atacan de inmediato. Esperan. Absorben. Cuando terminan, el sitio se vacía. No quise saber más. Esa misma madrugada recogí mis cosas y me fui sin despedirme de nadie. Meses después supe que el campanario se había venido abajo solo, como si el peso hubiera cedido de golpe. Pasaron años. La vida me llevó lejos. Volví una vez por un funeral y encontré la iglesia cerrada, abandonada. El pueblo evitaba mirarla. Al caer la tarde, al pasar cerca del monte, escuché un aleteo entre los pinos. No miré. Seguí caminando. Hay cosas que no necesitan perseguirte para quedarse contigo.